y me preparé para tener una llamada virtual con una persona de la editorial de Disney. Antes de llamarme, me mandó otro enlace y el enlace me llevaba a YouTube a un tráiler de la película Encanto. Me dijo que era alguna de las opciones que tenían ellos, convirtiendo la película Encanto en libros, y ellos querían que yo hiciera un cuento bilingüe. Y yo no podía creerlo. No solo no podía creerlo, sino que además no se lo podía contar ni a mi mamá. Me dio ansiedad y yo me vi frente a un archivo de Word y una página en blanco y no podía escribir ni una palabra. Yo tengo mi propia trinchera de la cual yo soy un soldado, y es la escritura. Es mi forma de cambiar el mundo. Tú tienes un sueño, pero también tienes un don, y es reconocer que el sueño y tu don se pueden conectar. Es decir, quiero hacerlo y lo voy a hacer. Cuando hablamos de libros, cuando hablamos de novela gráfica, cuando hablamos de estos cuentos infantiles, nos es necesario reseñar una novela que ha impactado mucho, no solamente a Estados Unidos, sino también a Colombia. ¿Por qué? Porque es en Colombia donde se origina este libro. Se llama The Gift of Family, el don de una familia. Es la historia de la familia Madrigal en los altos de Colombia, en las montañas de Colombia, en un lugar especial, en una casa de ensueño, una casa mágica, en un pueblo vibrante que se llama Encanto. Tenemos hoy con nosotros a la escritora Susana Higuera Martínez, una colombiana, una caleña que hizo posible que esta historia audiovisual se plasmara en un libro. Susana, bienvenida. Gracias, Marco. Para mí es una alegría enorme. Hablaste de la ciudad mágica de Miami, en donde estamos ahora, y realmente para mí la magia es lo que ha causado que yo camine este sendero de éxitos. Es un sendero de sueños, es un sendero difícil, de aventuras, de retos, pero que definitivamente está lleno de magia, y te agradezco mucho que me hayas invitado. Gracias, Susana. Bueno, queremos, ya entrando en materia, conocer cómo es que se da ese inicio, ese acercamiento tuyo hacia la literatura, hacia el cuento infantil. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cómo descubres tú ese talento que pues, hoy en día nos llena de orgullo a los colombianos de saber que tenemos a un referente muy importante en este tipo de género literario? Tus palabras son súper generosas. Te digo que cómo descubrí todo esto es absoluta y pura casualidad, porque siempre he tenido yo la creatividad en mi vida desde muy joven. En la escuela siempre exploré mucho las artes, la pintura, el teatro. Estuve pues en concursos de oratoria, en concursos de cuento, pero algo como que era como que muy privado este tema de la escritura. Yo decidí estudiar diseño gráfico porque de mi parte creativa era la única que tenía sentido, que podía convertirse en una carrera. Realmente nunca se me cruzó por la mente que lo que yo escribía podría convertirse en algo que podría realizar profesionalmente. Escribía muchos poemas, mucha poesía, y lo hacía de forma secreta incluso, porque me daba pena. O sea, me daba pena que supieran que yo escribía poemas. Pensaba que si leían un poema, pues iban a dar cuenta del nombre, del apellido, de la fecha, del lugar, de todo lo que yo estaba escribiendo, y digamos que plasmando ahí a manera de catarsis, a manera de desahogo, ¿verdad? Eran poemas de amor, de desamor, de tristeza, de soledad, pero también algunos pues de mucha alegría. Y lo hacía con un seudónimo, Marco, lo hacía con un seudónimo, como te digo, en privado, hasta que muchos años después decidí, después de dedicarme a diseño gráfico y a una carrera en publicidad de más de 20 años, 25 incluso, te diría, decidí coger estos poemas de todas partes. Empecé a sacarlos de cajas de disquetes. Imagínate, ya me di la edad ahí, pues, de disquetes, de computadores, de todo lado, y los empecé a organizar y los puse pues en un formato de libro, pues aprovechando mi conocimiento de diseño gráfico. Y el libro lo hice como algo personal.
como para tener todos mis poemas organizados, ¿sabes? Y para mostrárselo a mis amigos cercanos y a mi familia y tenerlo en la mesita de la sala. Ese libro lo titulé Clara, porque Clara era mi seudónimo. Como yo escribía y como me hacía pasar digamos que era como que mi nombre de poeta de closet. Y decidí salir de ese closet literario porque cuando tuve este libro, esta casualidad, este proyecto personal en las manos, sentí que era algo que me movía, que me cambiaba por dentro. De alguna manera no me pude quedar con él para mí sola o simplemente mostrarlo en mi casa, a mis amistades. Y fueron justamente mi familia los que me impulsaron a decir, hey, pero lo que tienes en tus manos es un libro y es un libro de verdad. Y lo que estamos leyendo no debe quedarse solamente para nosotros. Ellos me dieron esa como primera validación de entender que podía llevar este libro a otros lugares y en otros lugares me empezaron a abrir las puertas. Y fue primero de muchos libros porque después de eso yo no pude parar. Siempre que uno tiene alguna entrevista, las personas le dicen a uno qué le lleva a uno, qué lo motiva a uno para seguir escribiendo. Y yo les he dicho siempre que la primera persona que uno tiene que convencer es a uno mismo de que uno puede escribir. ¿Cuándo te diste cuenta de que tú tenías esa vena, ese talento y decidiste seguir adelante confiando en que lo que tú estabas escribiendo era bueno? Al poco tiempo de publicar Clara y de hacerlo ya formalmente como un libro con ISBN y todo, empecé a explorar lo que pasaba en Miami con el tema de la literatura. Yo estaba completamente desconocida y nueva en ese universo porque yo pensaba que en Miami no había nada cultural. Realmente uno piensa en Miami es en el shopping, en ir a los malls, a la playa y estas cosas de turismo, que era realmente lo que hacía, especialmente cuando venía de mi familia de visita. Eso eran días enteros en el mall, días enteros de compra, visitar lugares más de turismo. Pero descubrí que sí había un nicho de literatura, grupos literarios por aquí y por allá. En el primero en el que exploré fue una feria de libros que estaba sucediendo en el downtown, organizada por una organización, una fundación sin ánimo de lucro llamada Mi Libro Hispano. Por allá encontré a Pilar Vélez, escritora también colombiana, excelente escritora, fundadora de esta organización. Por allá la encontré levantando cables, recogiendo y organizando, porque cuando se trata de fundaciones sin ánimo de lucro, normalmente todos somos voluntarios en ese sentido, de impulsar. Y le dije a Pilar, llegué para allá con este librito, así tímida yo. Hola, ¿cómo estás? Mira, supe de este evento. Era una feria de libros hispanos, había más autores, pero Pilar estaba encartada y yo decidí ofrecerme, ¿necesitas que te ayude en algo? Y ella me dijo, sí, ¿me puedes sostener por favor este cable y este teléfono? Porque hay que grabar un video de lo que estamos haciendo. Y yo siempre digo este chiste, bueno, ella me dio ese cable y yo no lo he soltado. Han pasado 6 años, 7 años y sigo sosteniéndole el cablecito ese a Pilar Vélez, que fue como la primera que no solamente me dijo esto existe, sino que además me acogió y me recibió, porque por más que yo tengo mucha conciencia de que este libro de poesía Clara es como que mi primer intento, también es algo muy, muy novato, ¿verdad? Tiene mucho que crecer, no son poemas académicamente correctos, tienen por ahí faltas, no tienen la métrica, no tienen, digamos que lo que la institución literaria y la academia pueda decir que debe ser un libro de poesía. Pero Mi Libro Hispano en este caso no es una organización que porque no cumple ciertos parámetros te dicen, ay, vuelve cuando tengas un libro publicado por una editorial o cuando tengas un libro bien hecho. Más bien, te abre las puertas para que tú puedas aprender e inspirarte y crecer con otros escritores a los que tú puedas tomar de referente. Y te incluyo, Marco, porque tú eres miembro de Mi Libro Hispano también. Entonces, Mi Libro Hispano tenemos miembros que son muy novatos, como yo fui hace 6 años, y tienes la opción de aprender y descubrir lo que otros escritores con mucha más experiencia, que también son parte de la fundación, tienen para dar y tienen para enseñarte, o te quedas igual
así como te recibieron, o creces, decides crecer. Y para mí significó un reto porque yo ya tenía, ya me mordió ese gusanito en la oreja y yo no podía parar y dije, lo siguiente para mí es publicar un libro para niños. Me encanta la literatura infantil, me apasiona, me vuelve loca esa interacción con los pequeños, con las familias y la posibilidad de cambiar el mundo de los niños y niñas, tanto como me lo ha cambiado a mí la literatura para niños. Gracias, Susana. Sí, cuando uno hace ese cambio, veo que tú comienzas con la parte de la poesía. Hay un cambio que es fundamental entre querer uno de pronto escalar esa parte de la manga, esa parte de la novela gráfica. De hecho, a mí me sucedió con este libro, con A la Casa del Galeón San José. No conocía de ese mundo y pienso hoy en día que me había perdido de algo mágico. ¿Por qué? Porque uno escribe la parte de la prosa, pero cuando los diseñadores gráficos convierten eso en magia, utilizan esa magia para cambiar todo lo que uno ha escrito y lo convierten en personajes. Me imagino que tú también tuviste ese choque en el momento que lo ves, que lo descubres y te quedaste ahí. ¿Cómo se dio ese cambio? Claro que sí, mira, para mí siempre ha sido un tema de creatividad visual. Entonces, incluso diseñando este libro que es Clara, pues que lo hice yo misma, traté de incluir diferentes formatos, pequeños, pues, citas de otros autores, descripciones de lo que era cada sección. Por ejemplo, Euforia es una de las secciones del libro Clara. Entonces para mí era como que, ¿por qué voy a catalogar varios poemas como que en orden cronológico? ¿Por qué ponerle capítulos que tengan, digamos, que un sentido? Para mí el sentido era el sentimiento que tenía cada poema, independientemente de que lo hubiera escrito en ese momento o hace 20 años. Entonces, el poder decir euforia es un nombre femenino del griego sensación de bienestar. Entonces significa entusiasmo o alegría intenso con tendencia al optimismo. Entonces todos los poemas que me evocaban esto pertenecían a ese formato y a esa estructura. Para mí necesitaba esta idea visual, esta idea de conceptos, y por eso era tan importante después para mí pasar a la literatura infantil, porque es la que visualmente más te llena, más te conecta además con un lector. Estás expresando estos textos, convirtiéndolos en ilustraciones, y pues la ilustración no es uno de los talentos que tengo. Quisiera, pues, pero hay que dejarles talento a los demás, ¿sabes? Bueno, lo importante es trabajar con los ilustradores porque ellos son la parte tan importante que hacen que tus libros y tus personajes cobren vida. Hacen que una lagartija verde cualquiera tenga un sombrerito con una flor, se pare en dos paticas y se convierta en un personaje inolvidable que los niños van a reconocer tanto que se convierte en una serie. Y ahora buscan el segundo libro y el tercer libro de una lagartija llamada Lala. Porque se ve de esta manera, porque los inspira, porque tiene su mejor amiga araña que se llama Ari, y Ari tiene este look en particular, sus paticas, sus cejas. Todo esto es tan importante para mí como diseñadora gráfica y como creadora de contenido visual y ahora también escrito, que hizo clic de inmediato. Sí, precisamente iba a hablar, Susana, de ese libro, de Lala, Different Kind of Lizard, una lagartija diferente. Cuando tú haces este proceso creativo de este libro, ¿cómo nace el libro? ¿El libro nace primero en inglés, nace primero en español? ¿Cómo se da esta creación? El libro nace primero en español. En ese momento era 2019. Um, yo ya tenía la idea de este cuento y después de empezar con esta sensación de comodidad que sentí cuando publiqué Clara y además cuando empecé a regalar ese libro, regalar, hablo de obviamente tratar de venderlo, pero al mismo tiempo obsequiárselo a un lector que me empezó a dar una retroalimentación, que me empezó a enseñar que esto, en el momento que pasa
de tu cabeza y llega el papel y se lo entregas a alguien, ya no te pertenece, ya no tienes que estar pensando que, ay, pero que van a pensar en la persona que inspiró esto o en el lugar o en los hechos, porque la verdad al lector no le importa, pero ni cinco, lo que estaba pensando el autor. Al lector le importa lo que está sintiendo ellos. Entonces es como que el poema se reescribe para el lector y deja de ser tuyo. Entonces, al dejar esto volar, dije, no, esto es una magia muy hermosa. Ahora, yo quiero pasar a la literatura infantil. Empecé a escribirlo en mi cabeza primero, gracias a que una pequeña lagartija en la casa donde yo vivía se asomaba a la puerta de vidrio del patio. Todos los días se plantaba fuera de la puerta y mi gato adentro, nunca ha salido el gato, se plantaba desde adentro, del otro lado del vidrio, y se miraban, jugaban guerra de ojos, y como diciendo el gato decía, te voy a atrapar y te voy a masticar, y la lagartija decía, ah, pues sí, claro, cuando salgas. Entonces era como que esa guerra, y después la lagartija se iba, y el gato hacía lo que hacen los gatos, ir a acostarse al sofá, dormir la siesta otra vez, ir a comer y después dormirle la siesta al desayuno. Entonces yo sabía lo que mi gato hacía, pero no sabía lo que hacía la lagartija, pero decidí inventarlo, decidí escribirlo y le puse un nombre. Lo más obvio era la lagartija, Lala, la lagartija. Entonces empecé a pensar qué hace Lala cuando se va de la puerta de vidrio. Y le creé un mundo, le creé un paisaje, le creé amigos y sobre todo le creé una pequeña aventura. ¿Cómo empecé a hacer esto? Digamos que tan fácil, porque ya tenía práctica. Tenía práctica porque cuando mi hija era pequeña, ahora tiene 25 años, es maestra y es de verdad que de todo lo que ves aquí, ella es mi mejor creación, siempre lo será. Paula. Y cuando Paula estaba pequeñita, nos acostábamos y sí, nos encantaban los libros. Paula siempre ha amado leer, leer, leer mucho. Pero cuando estábamos en cama me decía, no me leas. Cuéntame un cuento sobre un conejo, un ratón y un zapato. Y entonces había que inventarse el cuento. Y en la mitad del cuento del ratón y el zapato y el conejo, ay, mejor no un zapato, mami. El zapato mejor que sea una bufanda. Y había que cambiar en ese momento. Ella me ayudaba, me contribuía y yo empezaba a inventarme el resto. Entonces, para mí eso de inventarme lo que pasaba con Lala, ya no tenía a la niña chiquita que se acostaba conmigo, ya más bien había que perseguirla para que, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Pues ya estaba adolescente ella, sin embargo, todavía pues muy cercana. ¿Qué hace Lala? Me inventé pues este universo de Lala y la arañita llamada Ari y cómo puede ser una lagartija diferente si se ve como todos en el resto del jardín. Pues resulta que Lala es vegetariana, no come insectos, su mejor amiga es una araña por esa razón, su familia, sus hermanas la critican, ella no quería que se entere su familia por tener este temor de ser diferente y empiezas a relacionarlo con cosas que también pasan en el mundo de los niños. Eres diferente. ¿Por qué? Porque hablas distinto, tienes un acento, vienes de diferentes países, entonces en mi casa se come esto en vez de esto. Yo bailo salsa, tú bailas tango, yo como arroz con frijoles, no, yo también, pero yo les digo frijoles, y cosas así. Soy diferente de piel, soy diferente de pelo, soy diferente porque en mi familia me crió mi abuela. No, en mi casa mis papás están juntos desde hace 20 años. No, en la mía viven en casas diferentes, pero siguen siendo mis papás. En mi casa hay dos papás, en mi casa hay dos mamás. Y todas estas diferencias se pueden hablar y se hace más fácil hablarlas con los niños cuando tienes un libro que te dice que ser diferentes está bien y ser diferentes es algo bueno y divertido, pero si todos fuéramos iguales el mundo sería muy, pero muy aburrido. Empecé a tener esta idea de que el libro y Lala tenía mucho más que contar porque empezó a impactar familias, escuelas, niños, y a mí me cambió la vida, Marco.
Susana, el año 2019 fue sin duda un año donde se presentaron muchas cosas, habían muchos vacíos. Para nosotros los escritores, para muchos, fue una oportunidad de, como, no me gusta mucho la palabra, pero digamos reinventarse, buscar de pronto en ese tiempo que mantuvimos encerrados en casa para darle rienda suelta a la imaginación, pero también hubo mucha depresión, muchas personas cayeron en la depresión por enfrentarse de pronto a la situación, por ver que había mucha gente que moría, de pronto por enfrentarse también a esa página en blanco. ¿Te deprimió en algún momento de pronto ese momento de creación? ¿Tuviste limitantes? ¿Cómo fue esa época antes de que pasemos a lo que queremos hablar de ese encuentro maravilloso que tuviste con Disney, con el libro Encanto? Por supuesto que sí, Marco. Para mí, 2018 fue cuando publiqué Clara. 2019 fue cuando publiqué Lala. Eh, Escribí Lala en un avión visitando Colombia muchas veces en el año 2019, ida y vuelta, Miami, Cali, Cali, Miami, Miami, Cali, Cali, Miami. Mi papá estaba ya muy enfermito y perdimos a papá en 2019, pocos meses antes de yo publicar Lala, el primer libro de Lala. Y también pocos meses antes de que llegue 2020 y nos encuentre a todos con una pandemia global que nadie se imaginaba y nos encierra. Ya venía yo muy triste y obviamente con este proceso de perder a papá. Entonces mi papá se nos fue en el 2019, pero en el 2020 estábamos todos con ese reto inexplicable. Por supuesto que me afectó la parte creativa, por supuesto que me afectó un montón de temas emocionales. Las familias sufrieron de diferentes formas. Yo no perdí necesariamente a nadie, sin embargo, sí fue una época de romper relaciones, de romper ciclos, de romper cosas que estaban sobrándole en la vida a muchas personas y a mí también. Entonces, sí, incluso hubo momentos en que me sentí muy triste. La poesía realmente siempre ha sido mi mecanismo de salvación, mi chaleco salvavidas, donde puedo desahogarme, donde puedo decir cómo me siento, donde puedo decir no me quiero levantar de la cama porque no quiero hacer nada hoy, no quiero ir a una oficina, no quiero ir o a pararme al frente de una computadora, no quiero nada. Pero también era una forma de decir, tengo muchas razones para levantarme, muchas razones para ir a esta oficina o para pararme en una computadora o para decirle a mi familia voy a hacer el desayuno. Entonces, gracias a esos procesos de escritura y gracias a la creatividad, realmente yo pude salir adelante de muchas situaciones difíciles. Obviamente no es, digamos que la única cura. Necesitaba también acudir a am, ayuda médica, necesitaba hablar con personas expertas en salud mental, porque lo que uno experimenta no, uno piensa que lo está sintiendo solo, pero no es así. En el momento en que lo exteriorizas y acudes a otras personas, te das cuenta que esto es mucho más común y está muy presente en la vida de otras personas, más de lo que pensabas. No se puede afrontar esto solo, así que la verdad me sirvieron mis libros, me sirvieron mis escritos, pero también me ha servido tener como que este círculo de poder, este círculo de amor y este círculo de transparencia, que son los amigos verdaderos, la familia que quiere estar a tu lado y que merece estar a tu lado, y también ser lo suficientemente inteligente y emocionalmente inteligente para decir, necesito ayuda. Pero no claudicaste. Y lo más importante, digamos, es mantener siempre esa fe, esa esperanza y desahogar de pronto todo lo que uno tiene en una hoja de papel, poder escribir. A finales de diciembre del 2020 te llega un correo electrónico que te impactó porque pues no sabías quién lo enviaba o si decía quién lo enviaba, tú tuviste dudas. Cuéntanos de esta experiencia. ¿Quién no va a tener dudas de recibir un correo electrónico
firmado por alguien de la editorial global de Disney. La verdad, el correo decía proyecto para libro, todo esto en inglés. Susana, quisiera conversar contigo para saber si estás interesada en trabajar en un proyecto de literatura con nuestra editorial. Por supuesto que pensé que era un scam, que era una estafa. Yo tuve que irme a Google y empezar a buscar por todas partes, chequear si los enlaces no eran phishing, o sea, eso era para mí una estafa. Yo no voy a hacer clic en este enlace ni loca. ¿Qué van a hacer? Yo voy a decir sí, 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 y me van a querer vender algo. No, no. Pero era verdad. Era verdad. Casi, mejor dicho, me desmayo, no sabía qué responder. Yo que nunca me quedo en blanco, siempre yo hablo hasta por los codos, yo digo, a mí me tapan la boca y me salen subtítulos. No tenía nada que decir, no sabía qué decir. ¿Cómo responde uno ese correo? ¿Uno se hace el interesante y deja pasar 3 días? No, o uno responde ahí mismo y muestra la desesperación. Ay, fue mi esposo precisamente el que me dijo, responde, sé tú misma. Ríete de ti misma y muestra esa parte graciosa y esa parte de candidez en tu mensaje. Y eso lo hice, la verdad me pareció un consejo fabuloso. Mi esposo no es de muchas palabras, pero realmente me dijo eso y yo, ok. Yo respondí diciendo eso. Cuando por fin pude verificar que este correo era verdadero, por supuesto que quiero trabajar con ustedes, por supuesto que me interesa. ¿De qué se trata? Estoy a la orden. Y esta persona me respondió riéndose, LOL. Qué gracioso, sí, claro que claro que esto es verdad. Te voy a llamar, ¿qué te parece el viernes? Nos pusimos de acuerdo en 1 hora. Yo no podía creer, no pude dormir, faltaban 2 días para el viernes. Ese viernes precisamente lo había pedido libre de coincidencia, entonces estaba en casa y me preparé para tener una llamada virtual con una persona de la editorial de Disney. Antes de llamarme, me mandó otro enlace al que ya sí no consulté, yo le di clic de una, que decía, para nuestra reunión, dale un vistazo a esto. Y faltaban 5 minutos literalmente para la reunión de Zoom. Yo le di clic al enlace y el enlace me llevaba a YouTube a un tráiler de la película Encanto. Yo me quedé boquiabierta. Yo ya sabía de la existencia de esa película porque también había visto ese mismo tráiler. Ya me había emocionado porque dije, Disney va a hacer una película de Colombia, yo no puedo creerlo. Y la música era de Lin-Manuel Miranda. Yo adoro, admiro, me inspira tanto Lin-Manuel. De hecho, fue uno de mis botes salvavidas en 2020, el musical Hamilton. Para los que no conozcan a Lin-Manuel Miranda, él es el creador de este musical Hamilton que se estrenó en Broadway, que tuvo un éxito brutal, todavía lo sigue teniendo, y que en 2020 decidieron ponerlo disponible en el servicio de Disney Plus, porque pues con toda la gente encerrada, incluyendo a Broadway, que no podían tener sus shows, ellos decidieron hacerlo, ponerlo también en manos del audiovisual de Disney, ¿no? Y yo conocí este musical, me fascinó y fue como que lo que también me servía a mí como de catarsis y de escuchar y escuchar y escuchar. Yo decía, no puede ser, ¿de qué me quieren hablar? Y efectivamente cuando me reuní ya con esta persona de la editorial, me dijo que era alguna de las opciones que tenían ellos, tenían varios autores trabajando en diferentes libros, representando y resumiendo y convirtiendo la película Encanto en libros, y ellos querían que yo hiciera un cuento bilingüe. Todavía no tenía título, era el primer cuento bilingüe y hasta ahora el único que se ha publicado, que ha originado la editorial formalmente de Disney en formato bilingüe, y pues yo era la elegida para escribirlo.
Por supuesto que dije que sí, tuve que firmar absolutamente todos los convenios de confidencialidad que tú te puedas imaginar. Me pasaron guiones de la película que todavía ni siquiera se habían terminado, con nombres de personajes de la familia Madrigal que todavía se estaban cambiando. Un Bruno que en ese momento se llamaba Oscar, un Agustín que en ese momento se llamaba Ricardo. Después, no, descarta ese guión, ahora es este. Me mandaron un PDF, no era un PowerPoint, con toda lo que ellos habían hecho de investigación sobre Colombia para poder escribir la película, fotos de los pueblitos de mi Colombia con fotografías de close-ups de las tejas, de los colores de los balcones de las casas, fotos de telas que podían ser posibilidades para el vestido de Isabela, o para los aretes de Mirabel o la cartera guayú de Mirabel, cómo iban a vestir a este personaje con un poncho y a este con una guayabera, cómo este personaje iba a tener el tono de piel trigueño y cómo este iba a tener el tono de piel más blanco o este iba a ser afrocolombiano, porque Colombia tenía toda esa diversidad. Yo estaba viendo esto y yo no podía creerlo. Y no solo no podía creerlo, sino que además no se lo podía contar ni a mi mamá. Eh, Era demasiado para el corazón. Eso también me causó felicidad, pero también me causó mucho pánico, ¿sabes? Me dio ansiedad. Yo ya había firmado contrato, ya me habían aprobado la idea del libro, que ahora es El don de una familia, The Gift of Family. Y yo me vi frente a un archivo de Word y una página en blanco y no podía escribir ni una palabra. Me dio pánico y me dio lo que se llama, ahora sé cuál es el término, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor. En el momento que tú recibes esta propuesta, que comienzas a desarrollar este tema, me imagino que te encontraste con una gran cantidad de cosas en tu cabeza. Todo estaba corriendo, estabas que pensabas por dónde le doy el inicio, cuál va a ser la temática, tengo que presentar, ellos confiaron en mí. No sé cuántos autores de pronto ellos estuvieron considerando antes de que te eligieran a ti, antes de que hicieran esa búsqueda, que encontraran ese talento tuyo. Pero me imagino que en algún momento tuviste conocimiento de que era una amplia gama, un abanico grandísimo de escritores que estuvieron de pronto a punto de ser seleccionados. ¿Supiste de eso? Sabes que sí, una de las cosas que yo le pregunté cuando tuve la oportunidad de reunirme con esta persona del editorial fue, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Cómo, cómo encontraste mi información? ¿Quién te dio mi información? Yo pensando que venía de alguna recomendación de alguien. Yo dije, ay, Dios mío, ¿a quién le debo el favorzazo de la vida ahora? ¿A quién le debo pleitesía por toda mi vida? Y resulta que no. Ella me dijo, no, no, nadie te recomendó. Em, yo tenía información de grupos de escritores y empecé a buscar también en internet y encontré tu perfil y pensé que eras una persona ideal para esto. Eso me puso a pensar y de hecho me puso a entender también el poder de lo que uno comunica y publica en las redes sociales. Mucha gente obviamente ahora entiende el poder de las redes sociales para bien y para mal, para positivo y para negativo. Pero también me hizo entender que yo nunca he tenido millones de seguidores en ninguna de mis cuentas. Yo nunca he tenido que si publico algo voy a tener miles de likes. Si acaso uno, cinco, y son los mismos cuatro gatos que conozco. Sin embargo, te pones a pensar que toda esta gente que se frustra, muchos jóvenes incluso que dicen, nadie me pone atención porque no le dan like a mis publicaciones, a nadie le gusta lo que yo hago, nadie me está escuchando. Yo aprendí que uno es suficiente. Esa una persona que te dio like puede ser que haya valorado tanto tu contenido que le cambiaste la vida porque lo que le estás contando o el libro que le estás mostrando era tan importante que bastó.
O ese like puede ser alguien que te está viendo a ti y te cambia la vida a ti porque le gusta lo que publicaste y te contacta para hacer un libro con Disney. Muchas veces en los proyectos, Susana, uno sabe cuándo inician, pero no cuándo terminan. Y muchas veces no tienen buen final, no tienen un final feliz, porque en la mitad del proyecto, o en tres cuartos del proyecto, e incluso casi llegando al final del proyecto, se abortan y se toman decisiones donde se ha involucrado una gran cantidad de tiempo, pero muchas veces las personas que están a cargo de las directivas dicen el proyecto no va y eso le puede causar a uno una gran frustración. Me imagino que tú en algún momento contemplaste de que eso podía suceder y estabas a la expectativa de si en realidad iba a salir y cuándo iba a salir. Para uno de escritores, cuando recibe el libro, cuando uno ya ve materializado todo ese trabajo, cuando uno dice salió. Eso sucede el 12 de octubre del 2020. ¿Cómo fue ese día? ¿Cuál fue la sensación que estabas esperando tú? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? En realidad fue del 2021. 2021. 2021, exactamente, porque fueron todos los primeros meses de 2021. Este correo de Disney me llegó a finales de 2020, en diciembre, el año más loco, pues, o sea, imposible. Empecé a trabajarlo en 2021, como te decía, frente a una hoja en blanco. Superé este tema del síndrome del impostor, incluso con la ayuda médica que te dije que había buscado y este soporte de salud mental que yo había buscado. Descubrí a mis 45 años que tengo déficit de atención e hiperactividad. Digamos que yo siempre hubiera podido decir, claro, por supuesto, siempre estoy metida en 50 cosas y al ser creativa uno siempre está pues con la mente rodando y rodando y rodando. Pero ese diagnóstico que para muchos, ay no, ya le vas a poner una etiqueta, ay todo mundo está ahorita siendo diagnosticado con eso se ha puesto de moda. Cuando a mí me dijo mi psiquiatra que yo tenía todos estos indicios, que ella quería hacerme la evaluación y después me dijo, tienes déficit de atención e hiperactividad, para mí fue terapéutico. Yo me expliqué y comprendí mi vida entera. Comprendí que yo no era boba, despistada, que sí, distraída y todo lo que siempre pensaba que me pasaba cuando me pasaba. También comprendí que todo lo que yo lograba, porque aparte dices, no, si Susana es tan exitosa, siempre ha trabajado en esto, siempre ha hecho todo, le ha ido súper bien, en la escuela se graduó con honores, porque así fue. Pero no quiere decir que no fue un reto o que no fue sacrificando otras cosas que no se ven. Porque específicamente las mujeres, además, siendo niñas, rara vez van a ser diagnosticadas con esto por muchas razones, incluso sociales y culturales. Claro, no, los niños, como están saltando, brincando, es que son niños. Y si les está yendo mal en la escuela, en esa época, pues obviamente hace muchos años, póngale atención al niño porque es que tiene que irle bien en el colegio, porque si no le va bien en el colegio, ¿cómo hace para graduarse y conseguir un trabajo y mantener a su familia? Con las niñas en esa época, pero pues es que es niña, así son las niñas, déjala que así son las niñas, que igual si no le va bien en el colegio, pues cuando termine el colegio ya se va a casar y la van a mantener, ¿verdad? Pues ya no es así. Nunca ha sido así. ¿Cuántos? La misma película Encanto nos habla de un matriarcado. Eso es una realidad en nuestros países. Mujeres solas criando niños. Entonces, por supuesto que hay que ponerle atención a esas cosas. Por supuesto que las mujeres tienen tanto en sus manos y en su bagaje que lo tienen que simplemente, como dicen acá, pues aguantarse y siga para adelante, mijita. Y así fue. Pero cuando yo tenía esa página en blanco y que finalmente tuve este diagnóstico y fui atendida médicamente para este diagnóstico que es tan importante. Pero si uno tiene una pierna rota, va al médico, ¿cierto? Y si le manda una pastilla porque le está doliendo la pierna, uno se la toma. Pero hay mucho tabú todavía para lo que es la salud mental. Yo no quiero tomar pastillas, esas pastillas para salud mental, eso no sirve, están en tu cabeza. Es algo físico, médico y además comprobado, químico en tu cuerpo.
Entonces, si te dicen que necesitas tomar medicamentos, ¿por qué no? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué el tabú? A mí me salvó de la página en blanco. Empecé a trabajar en algo que yo dije, Disney, y tengo la oportunidad más increíble y más importante de mi vida, y esto no era para mí, esto fue una chiripa, pues. Me lo dieron a mí porque publiqué algo bonito o porque me les parecí buena gente, pero no era yo. Mejor dicho, me voy a pelar y no van a publicar lo que me contrataron para hacer. Finalmente lo superé, finalmente empecé a rodar con lo que yo necesitaba, nada más esa gasolina y ese primer impulso. Y muchos autores empezaron a escribir estos libros. Yo no fui la única que publicó en ese mes de octubre de 2021 con la editorial. Otros autores también latinos y autoras latinas sacaron diferentes libros de la película Encanto. Ellos tenían que darle estos encargos a varios autores. No era solo para uno, no era solo para mí. Pero yo soy de las pocas que se ha mantenido trabajando con ellos. Yo llevo, te diría, más de 10 contratos de confidencialidad, de proyectos. Ya se ha pasado del libro bilingüe a libros en inglés. Ya no solamente estoy contando la historia de la película Encanto, ahora también estoy contando historias que no han pasado en la película Encanto, pero que también forman parte del universo Encanto, porque ¿qué pasa con Antonio Madrigal después de que descubre su don de comunicarse con los animales? Pues les ayuda a todos los del pueblo de Encanto a solucionar un misterio en el bosque tropical con sus amigos animales. ¿Qué pasa con Bruno después de que se da cuenta que también tiene otro don, además de ver el futuro por el que todos le tienen miedo y no se habla de Bruno? Yo siempre digo que a mí me pagan para hablar de Bruno. Pero tiene otro don, por supuesto, el don de la actuación, porque también hace telenovelas con sus amigas las ratas. Entonces hay que escribir una historia también sobre Dolores Madrigal, que escucha todo en Encanto y un día se levanta por la mañana y resulta que no escucha algo le falta en su banda sonora de todos los días, de escucharlo todo, y tiene que saber cuál es ese sonido que le está faltando, y para eso toda su familia se van al pueblo y empiezan a investigar cuál es el sonido que está faltando. Cuando yo me veo haciendo esto y he escrito 6 historias completamente nuevas, paralelas a la película, después de la película y con este universo de Encanto, que yo ya me conozco esa casita y esa familia de arriba para abajo, cuando también he trabajado con United Way de Broward County, aquí en la Florida, es dando talleres no para niños, sino para adultos, para familias, para educadores, para gente que está a cargo de jóvenes y de familias, de niños pequeños en casa. Y es un taller que se llama Hablemos de Bruno, porque la película Encanto también, independientemente de su magia y sus colores y la música y lo divertida que es, tiene un componente de salud mental y de traumas generacionales de los que hay que hablar. Los niños salen felices y encantados, y a algunos adultos nos dio un golpecito en el estómago porque nos dimos cuenta que nosotros éramos Luisa Madrigal, cargándolo todo y olvidándonos de nuestras necesidades. O que todos tenemos una abuela que nos exige y nos exige y nos exige, y después se da cuenta que lo que quiere proyectar hacia afuera, esa casita de magia y de colores, por adentro tiene grietas y se está despedazando, como muchas familias que estamos siempre mostrando a los vecinos, al resto de la familia, en esa foto divina que ponemos en Instagram con 30 filtros. Solo estamos mostrando lo que se ve bien, pero por adentro nos estamos maltratando. A nuestros hijos les estamos diciendo, ríase, ríase para la foto. Y si el niño no se quiere reír, de pronto es porque no les hemos enseñado a reírse también cuando están fuera de una cámara o fuera de lo que piensan los vecinos y la familia. Esto que me ha regalado Encanto, te lo digo, ha sido increíble. Ha sido cambiar mi vida, cambiar la de los demás y seguir haciendo Colombia, seguir haciendo patria y país estando lejos. Me ha enseñado a un sentido de pertenencia y un sentido de creatividad que nunca conocí.
y que ahora tiene un propósito. Susana, una pregunta que es infaltable es, ¿cómo es ese proceso creativo tuyo? ¿Cómo se da, digamos, a qué horas comienzas a escribir? ¿Existe una escaleta? ¿Haces una escaleta de lo que va a suceder? ¿Cómo desarrollas eso para poder plasmar todas tus ideas en estos libros fantásticos? Marco, qué bueno que me preguntas esto de la estructura porque mi respuesta es una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Qué es una estructura? No, justamente una de las cosas que he aprendido a abrazar y a ser amable conmigo misma y a no atacarme yo misma verbalmente es el hecho de que mi déficit de atención e hiperactividad no me permite tener una estructura. Quisiera, anhelo tener una estructura, pero es muy difícil para mí porque realmente estoy haciendo una cosa. Acá fíjate que hay dos componentes, soy diseñadora gráfica y soy escritora. Ahora ya puedo decir soy escritora, fíjate, antes me costaba eso y antes solamente era diseñadora. Máximo decía, ok, soy directora creativa, porque he trabajado como directora creativa, he trabajado como gerente de marketing o cosas así, pero decir que soy escritora eso es novedad, 6 años. Pero resulta que soy escritora y soy diseñadora. Entonces, si estoy diseñando el libro, me cuesta un trabajo que la escritora no salga aquí a pararse encima de mi hombro a decirme eso que estás diseñando, pero fíjate lo que dice ahí. ¿No crees que debería decir esto? Yo, pero espérese que es que primero estoy diseñando. Pero si entonces estoy escribiendo, ¿sabes qué me pasa a mí? Yo, los proyectos que presento o que quiero empezar a trabajar, se me ocurre la idea y les diseño la portada antes de tener el libro, antes de escribir nada. Me pongo a diseñar una portada porque empiezo a escribir. Ay, esto tan y me voy a Google a empezar a buscar cómo luce esto, qué se parece, cuáles son los materiales que puedo poner aquí. Y me pongo a diseñar y, ay, yo estaba escribiendo, ¿verdad? Pero un momentico, entonces me toca volver a tratar de concentrarme en escribir cuando estoy pensando en diseñar. Y después se me atraviesa mi gato y voy, me paro y le doy de comer al gato y resulta que volteo para allá y me acuerdo que no le he echado agua a las matas en una semana, entonces me pongo a regar las matas, pero cuando levanté la mata había un pelero, pelos en la mesa del gato y cojo el trapito y empiezo a limpiar el polvo. Y luego resulta que era que estaba diseñando o escribiendo. No sé, porque me senté en la computadora y abrí WhatsApp y resulta que hay 3 audios del chat de familia, un mensaje de acá, otro de por acá, y se me olvida hasta tomar agua a veces. Fascinante, Susana. Uno como padre, cuando recibe esa pregunta de que a cuál de los hijos prefiere, uno siempre dice, para mí todos los hijos son iguales porque todos tienen algo especial. Esa misma pregunta se lo hacen a uno como escritor, ¿cuál de los libros prefieren? Y uno dice, los libros son como hijos. Pero, a decir verdad, yo tengo un libro que siempre he preferido sobre los otros. Yo he escrito 12 libros, 12 novelas, y siempre he dicho que Una vida para Steven es uno de los libros que siempre resalta, como que brilla en mi biblioteca más que los otros. ¿Tú tienes uno en especial? Es una pregunta horrible, horrible que le hagan a uno esa pregunta de verdad. Claro que yo tengo muchos hijos ya. Eh, Nunca pensé tener un libro publicado y ahora de verdad hasta pena me da decir, no pena, pero pues de verdad me preguntan cuántos y no puedo, no tengo el número porque específicamente con los proyectos de Disney no sé exactamente dónde, cuándo y si se han publicado o no estas historias. Y las que he escrito paralelas a la película se han publicado en francés, en portugués, en Francia y en Portugal, en Australia, en Argentina. Entonces, ¿cuántos libros publicados? No tengo ni idea. Historias escritas, sí, más o menos tengo la idea. Y por supuesto que Disney ha sido algo impresionante y todo lo que me ha cambiado la vida y todo, pero Lala. Lala siempre será mi favorita, mi corazón entero, porque
cuando la primera edición del libro de Lala, ahora son 3, este que tengo acá es el tercer libro de la serie Lala the Lizard, Lala la lagartija. Este se llama El concierto de las luces, inspirado en nuestro maravilloso y divino Día de las Velitas, el alumbrado. Sin embargo, es un libro bilingüe, The Concert of Lights. El segundo del ala se llama El charco de la piedra. El primero es Una lagartija diferente. Una lagartija diferente que pensé que iba a ser solamente un libro, un cuento de esta lagartija, empezó a ganar premios. Ganó como libro más inspirador medalla de plata en los International Latino Book Awards. Ganó también como mejor libro de animales con Reader's Favorite. Ganó un Purple Dragonfly como libro de lectores intermedios. Ganó un 5-star Reader Favorite, 5 estrellas de lecturas favoritas, de educadores, de maestros. Se publicó en España, se publicó en Colombia. Lala para mí ha sido saber y recontra entender que lo que yo hago vale la pena, que lo que yo hago tiene un trasfondo importante, que mi parte creativa, que en ese momento era ser diseñadora gráfica y crear lo que sea que me pusieran adelante, porque era mi trabajo, incluyendo un trabajo de 17 años en una compañía, excelentes oportunidades y mucha experiencia que recibí en esa compañía, por supuesto, pero yo ya no quería diseñar nada que no tuviera un propósito. Yo ya no quería vender o crear un producto, porque los libros son productos. Yo no quería crear ningún producto que no tuviera un propósito y que no se alineara con lo que yo soñaba y con lo que me inspira y lo que yo siento que me ayuda desde mi pequeña trinchera a luchar y a batallar en contra del racismo, en contra de los estereotipos, en contra del bullying, en contra de la homofobia, en contra de todo lo que yo considero que es dañino para el ser humano y para la sociedad, sin pararme pues en un podium de un político o sin pararme a escribir en un periódico. No, o sea, yo tengo mi propia trinchera de la cual yo soy un soldado y es la escritura, es mi forma de cambiar el mundo. Cuando yo sentí esto, yo ya no podía seguir diseñando un paquete para una comida, para un alimento o un póster para venderle un evento a alguien. No, yo ya no podía hacer eso. Yo tenía que seguir cambiando el mundo. Y pues decidí renunciar a ese trabajo que de verdad que es hasta una comodidad. Uno se siente muy cómodo con la normalidad, ¿no? Con la rutina, con la estructura. Tener un trabajo de 8 a 5 es una estructura que la verdad yo necesito, pero decidí dejarlo, decidí tirarme y como dice el escritor Alejandro Jodorowsky, el camaleón solo supo que para conocer su verdadero color, lo que tenía que hacer era tirarse o posarse en el vacío. Claro que sí, yo no quería ya reflejar mi color posada en una comodidad o estando en un sitio, en una zona de confort. Yo quería conocer mi verdadero color y para eso habría que tirarse al vacío. Y dejar de recibir un cheque mensual, quincenal, dejar de tener la estructura que tanto necesitaba, dejar de saber qué viene la próxima semana o qué viene el próximo mes, o simplemente, bueno, a esta hora llegué, a esta hora me fui. Pero de verdad es que no me arrepiento ni por un segundo. Susana, tú haces, digamos, esa parte difícil, que es el acercamiento de los niños, esos primeros lectores, para que de pronto después lleguen a la novela urbana, a la novela de pronto negra, a todo lo que es la literatura,
Y es buscar esa transición que de pronto se ha perdido mucho. Cuando uno ve los índices, se preocupa porque mucha gente deja de leer porque está pegado más a las redes o cosas así. O sea que ese acercamiento es muy importante para nosotros escritores, ese que se da en la primera infancia, los primeros lectores. Tú lo estás logrando, estás llegando a ellos para que ellos se interesen y luego busquen en estos nuevos mundos que se plantean, como Lala, como el de Encanto, como el de todos estos libros que se escriben, para que ellos encuentren un mundo nuevo y quieran seguir explorando en la literatura, que puedan seguir encontrando estos mundos, que quieran ampliarlo. Eso es muy interesante. ¿Tú en algún momento te has sentido con esa duda que nunca falta y te hayas como planteado la posibilidad de alejarte de ser escritora? ¿Has tenido de pronto esos momentos duros, momentos dramáticos donde tú sientas ese temor para seguir adelante? Hasta el momento no, hasta el momento, pero la verdad es que yo tengo una carrera muy joven como escritora. Solo han pasado 6 años desde que publiqué Clara y ahora obviamente lo que tengo en mi portafolio es, es raro que un escritor en 6 años tenga, digamos que todo este portafolio que yo tengo, portafolio lleno de sueños. No he tenido esa duda de que yo quiera cambiar o quiera dejarlo o que no vaya a significar o que no vaya a surtir efecto o dar frutos. Muchos escritores tienen este planteamiento y este mecanismo de defensa de decir, es que la gente ya no lee, es que los niños ya no leen porque ahora están haciendo esto. De verdad que nosotros como escritores y como creadores, como creativos, tenemos un poco la responsabilidad y también la obligación de entender que los tiempos cambian. En realidad no es que se va a perder la necesidad de leer o de conocer mundos o de viajar con un libro. Nosotros tenemos que adaptarnos también a qué es lo que están buscando los jóvenes o los niños ahora, qué quieren encontrar. Esa misma niña que fui yo, que no le gustaba leer, porque lo que le ponían a leer era terrible y no le gustaba leer y saber que tengo un libro de un autor que ya está muerto, me ponen a leer algo de un señor que ni vive aquí ni existe. Yo, una de las razones que empecé también a escribir y libros para niños específicamente es, voy a escribir lo que yo quiero, que yo quería leer y lo que yo quiero leer incluso como adulta, porque a mí me divierte la literatura infantil y yo pienso que siempre les digo a los padres y a las familias y a los jefes de familia, a los adultos de las familias, no es solo para los niños. Nosotros somos los primeros que tenemos que aprender sobre una lagartija diferente y a no juzgar al vecino. Pero si el niño lo aprendió y se emocionó porque lo leyó en el colegio y después llegó, se sentó en la mesa a comer con su familia y escuchan al papá y a la mamá peleando o criticando o asumiendo que esa persona que vive allá tiene que ser de una ganga o algo así porque es que mira cómo se ve. Pues ¿de qué le sirve al niño entonces tener esa lectura hermosa y aprender y ese aprendizaje si no van a ponerlo en práctica en la casa? Entonces, para mí sí era importantísimo y sigue siendo importante educarme y aprender sobre la tecnología, educarme y aprender sobre crear audiolibros o crear libros digitales y ponerlos a las manos de la persona que no quiere tener el libro en la mano, que quiere salvar el mundo también, no usando papel, sino solamente libros digitales, o los niños que quieren tenerlo en la pantalla y en el carro están, ok, leyendo o viendo dibujitos, o de pronto no quieren leer nada, sino verlo como un cómic, como una novela gráfica o como un libro de manga, porque eso es lo que ahora estamos creando. Ay, no, inteligencia artificial, qué horror, eso nos va a reemplazar a todas las personas creativas. Mijito, mijita, si usted no aprende a usarla, entonces no te vas a dar cuenta que realmente puede ser, se convierte en una herramienta más. Yo estaba escuchando justamente una entrevista en un podcast que sigo mucho, que es en inglés, se llama Grammar Girl
chica de la gramática, estaba entrevistando a una agencia creativa que hablaba de la inteligencia artificial y de cómo se debe utilizar como una herramienta. Y la única forma en la que las personas creativas vamos a poder ver esto como una herramienta de la tecnología es si aprendemos, no si la rechazamos, no si decimos, yo nunca voy a utilizar inteligencia artificial. Entonces tú escribes en una hoja de Word y no prendes el corrector de Word. ¿Tú piensas que no vas a tener errores gramaticales nunca? ¿No piensas que puedes apoyarte en la tecnología? Es como los programas de diseño gráfico también. No, yo no voy a nunca a actualizar mi Photoshop. Porque, ¿qué es esto? Ahora resulta que tiene más herramientas. Por supuesto que tienes que utilizarlas. Ahora es mucho más fácil recortar siluetas de las fotos o crear vectores o crear... tienes plantillas que te ayudan a hacer muchísimo más eficiente tu trabajo. Si te van a reemplazar es porque quieres, porque la creatividad no la van a reemplazar con nada. La creatividad es nuestro trabajo, escribir historias y buscar maneras de conquistar lectores, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, mujeres, parejas. Es nuestro don y es nuestra magia. Así que yo no creo que eso nunca se vaya a acabar, por lo menos en mí, no. Sí, ese tema que se aborda mucho en los últimos años, que es acerca de la inteligencia artificial, del chat GPT y todo este tipo de temas, hay mucha controversia. Yo considero que, pues, como dices tú, Susana, la inteligencia artificial existe desde hace mucho tiempo y la tenemos ahí en el corrector de Word, en tanta cosa que nosotros vemos. El problema sería que la gente no utilice la inteligencia artificial como un asistente, porque eso es un asistente. El problema es que el escritor se convierta en un asistente de la inteligencia artificial. Yo creo que eso sí sería gravísimo. ¿Qué proyectos, qué primicias tienes para contarnos aquí en Senderos de Éxito, Susana? ¿Qué viene a continuación? Una primicia que realmente me une, o sea, me tiene en las nubes de la felicidad porque me une aún más, me conecta aún más con Colombia. Colombia en donde los niños, niñas y jóvenes y adultos ya están leyendo mis libros, ya conocen a mi lagartija Lala, ya conocen al gato más largo del mundo porque en la Fil Cali el año pasado creamos el gato más largo de Cali con los niños, conociendo a este gato que puede estar en 2 continentes a la vez, publicado en España por la editorial Hola Monstruo de Zaragoza. Ya me conocen porque tenemos Las gallinas no hacen miau, una historia verdadera de una chica llamada Julia que se mudó a una casa y la casa tenía un gallinero y el gallinero maulló. Entonces las gallinas no hacen miau. Nos habla de entender la importancia pues de amar y respetar a los animales y a las mascotas en particular, porque no son un juguete, no son algo que te regalan en Navidad y luego te cansaste. Es una historia muy bonita y verdadera. Mi primer libro, de hecho, de no ficción, es un libro de niños también. Y pude conectar con la editorial Planeta. Y la editorial Planeta me ha abierto sus puertas ahora en Colombia. Estamos publicando, ya es parte del catálogo de Planeta Lector 2025, Mila, la perrita del mar. Una perrita que trabaja junto a otros animales en un hotel paradisíaco y hermoso de nuestras playas del Pacífico colombiano, en Juan Chaco y Ladrilleros. Mila vive allí, no tiene dueño, pero pues en el hotel la alimentan, en el hotel tiene trabajo y amigos, el hotel, además los animalitos son los empleados del hotel, están a cargo de un gato mal geniado porque es un gato con rasgos persas, entonces tiene la cara chata y siempre está así bravo, y él es el mandamás, él es el jefe, se llama Miu. Y es una historia muy mágica acerca de cómo nos podemos unir, aparte con esta solidaridad, de cómo los amigos se convierten en la familia que uno escoge y no es simplemente la que te tocó. Y también cómo crear una familia es una obra de amor, de comunidad. Em, Mila finalmente sueña, ella tiene muchos sueños, ella sueña todas las noches, pero no se lo dice a nadie, con que ella tiene que ir a recibir a los huéspedes del Hotel Paraíso todos los días en el puerto de ahí de Juan Chaco, los que vienen en lancha de Buenaventura.
pero ella los recibe en el puerto y luego los despide y les dice adiós porque los conoció 2, 3 días y luego se van. Ella sueña con un día también montarse en una de esas lanchas. No sabe a dónde va a ir, pero sabe que no va a estar sola y que a lo mejor va a tener ella también una familia. Y es un cuento muy bonito que ya está disponible en Planeta Lector y estoy maravillada con esta historia. Es una historia para lectores un poquito más, ya no es un picture book, ya no es un libro ilustrado, un álbum ilustrado, ahora es un libro de 10 capítulos para lectores de segundo y tercero de primaria. Y es la primicia que tengo y me tiene muy contenta. De hecho, es tan primicia que no la tengo aquí porque no la he visto físicamente, pero voy pronto para Colombia y voy a ver el libro y voy a tenerlo en mis manos. Bueno, Susana, para mí ha sido un placer estar contigo hoy acá en Senderos de Éxito, pero no quiero que te vayas sin antes recomendar a todas las personas que nos siguen qué consejos les das para que alcancen ese éxito, para que de pronto perseveren, para la resiliencia, para la disciplina. ¿Qué consejos nos das para poder encontrar ese éxito que has encontrado por medio de la literatura? Marco, definitivamente nombras una palabra súper importante y es la perseverancia. La perseverancia y también la posibilidad de abrir tu corazón y creer en ti mismo. O sea, esto es un sueño. Tú tienes un sueño, pero también tienes un don y es reconocer que el sueño y tu don se pueden conectar. Es decir, quiero hacerlo y lo voy a hacer y voy a hacer algo que amo, que me gusta y lo voy a lograr. Es tener es un sistema de apoyo también, apoyarte en tu familia, en tus amigos, si ellos son los que te van a sacar adelante, apoyarte en el escribir. Fíjate, en el caso de escribir es una labor muy solitaria, uno escribe solito. Me estabas comentando, escribes a las 4 de la mañana. Yo a las 4 de la mañana estoy un poquito dormida, pero también escribo temprano, también escribo de madrugada, pero porque me quedé trasnochándome. Es muy solitario, pero publicar un libro no se hace solo. Tienes que tener un equipo de trabajo y también un equipo que te diga lo que estás haciendo bien y lo que no, y que te impulse y que te ayude a concretar un proyecto. Entonces, no lo hagas solo, busca grupos, busca personas que estén afines a tu profesión para no limitarnos a la literatura. Obviamente es algo que puedes ver, encontrar personas que te inspiren, que además de que tú las inspires, también tú puedas aprender de otras personas que tienen más que ofrecer, tienen más experiencia. Te incluyo, Marco, entre esas personas que me han inspirado y me han motivado a continuar, a mejorar, a aprender, a ya no tener... quizás aprender mejores técnicas de poesía para escribir ahora un libro de poesía que sí esté bien hecho. No quiere decir que esté mal hecho, pero era mi novatada. Mejorar. Ahora, yo nunca hubiera imaginado, me preguntaste si escribí Lala primero en inglés o en español. Ahora ya soy capaz de escribir solamente en inglés. Ahora hago traducciones y adaptaciones del inglés al español y del español al inglés, porque he crecido, he aprendido, me he educado, me he metido a cursos. Entonces, nunca pienses que ya soy el más. Siempre tienes algo que aprender. La tecnología es importante tenerla de tu mano. Y como te digo, rodearte de personas que te inspiren, que te ayuden a mejorar. Me encantan tus libros. Mi mamá, que está de cumpleaños, feliz cumpleaños, mamita, me decía, vas a estar con Marco Roballo, qué emoción. Yo sé que ella te lee, ella es excelente lectora, maravilloso también. No nos preguntemos por qué por qué nuestros hijos no leen. Ay, pero ¿por qué están en el teléfono todo el tiempo cuando nosotros estamos sentados al lado de ellos con el teléfono adelante? Si ellos nos ven con un libro en vez del teléfono, a lo mejor a ellos también les va a picar las ganas de coger un libro en vez del teléfono o la tablet. Así que es un poco entender que depende de muchas cosas externas, pero lo que dependa de ti, debes ponerte manos a la obra y creer en ti y luchar por ese sueño. Yo vivo de los sueños que se cumplen para mí y para los demás, y espero que así siga. Y gracias de verdad, de todo corazón, por invitarme. Esto es un privilegio que me hayas escogido para hablar de este sendero mágico y que tú también sigas brillando, Marco.
Gracias. Es Susana Higuera Martínez, un referente literario, una persona que tuvo perseverancia para alcanzar sus sueños. Muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias. De nuevo, muchas gracias a ustedes por seguirnos en este episodio, en todos los episodios de Senderos de Éxito.